En pos de la salvación eterna, la humanidad se divide en grupos según su rol primordial: los que oran, los que defienden y los que trabajan. La defensa es una acción concreta, funcional, investida de ideales y personajes míticos que les sirven de modelo. Dentro de este mundo caballeresco nosotros tenemos, además de los personajes reales que han vivido, que han reinado y demás, hay una serie de personajes que lo que nos gustaría saber es hasta dónde son ciertos, hasta dónde son creaciones literarias. Por ejemplo, Lancelot, los caballeros de la tabla redonda, Arturo. Bueno, eso es un mundo fascinante, realmente daría para no un programa, sino un ciclo, ¿no? Toda la leyenda artúrica o de la mesa redonda, la tabla redonda. Existieron en algún momento. Existió Arturo. Existió algo parecido a Arturo, ¿no? Que los historiadores, ustedes, porque yo no lo soy, sí, ¿no? Yo soy filólogo, nos dicen que existió un cierto general Artorius, sí, ahí en la etapa final de la dominación romana en las Islas Británicas, que probablemente no fuera romano, sino un celta bretón romanizado, que defendió las islas contra las invasiones sajonas, pero ese no es el Arturo que conocemos y que queremos, ¿no? El que realmente nos gusta es ese que sobre esa base, algunos pseudo historiadores medievales, pseudo en el sentido no peyorativo, sino ese tipo de historiadores que en el fondo hacen con alguna pequeña base histórica la construcción de una leyenda, como Godofredo de Monmouth, sí, el obispo galés, nos da la imagen ya de un rey muy anacrónico, que no tiene nada que ver con el siglo V en donde vivió este Artorius, sino con la época en que escribe Godofredo, en el siglo XI. Vestido de la moda. Exactamente. Un paladín de la caballería, un preclaro monarca, que tiene la idea de rodearse de los mejores guerreros del mundo y generar entre ellos un lazo de hermandad igualitario, por eso la tabla redonda, ¿no? Donde nadie tenga primacía, y donde además, y volvemos al tema de las relaciones entre el orden sagrado del primer estado de los oradores y de los monjes o de los religiosos y los caballeros, se agencia el consejo sabio de Merlín, que Merlín no es solamente un mago ni un hechicero, es un sabio. ¿Y el Santo Grial? Eso viene después cuando la leyenda pasa a Francia, y entonces esa base legendaria artúrica se mixtura por obra de un gran novelista de la época, un francés, Chrétien de Troyes, o Cristiano de Troyes, si lo queremos castellanizar, que sobre la base de esa leyenda bretona, céltica de Arturo, añade dos cosas. Primero, el código del amor cortés que toma de los franceses del sur, de los provenzales, que todavía no eran franceses. Contemporáneo, ¿no? Y luego toda esa tradición del misticismo cristiano heterodoxo, porque viene de los evangelios apócrifos, ¿no? La historia de José de Arimatea, que recogió la sangre de Cristo en el Santo Grial, el mismo Santo Grial que había utilizado Cristo para la cena. Y que luego, la copa, el copón. La copa, el copón. Y que luego cuando los romanos lo hacen prisionero y está 40 años sin recibir comida ni bebida en una mazmorra, sobrevive gracias al milagro que se regenera cotidianamente en ese copón que lo acompaña de la sangre y el cuerpo de Cristo que lo alimentan. Cuando los romanos lo liberan, él viaja a Occidente, lleva esa copa a Occidente, que un día de Pentecostés, mientras están los caballeros de Arturo reunidos en la mesa redonda, desciende desde lo alto los
deslumbra a todos y así como aparece flotando sobre la mesa, desaparece. Y entonces toda la caballería de Arturo se dispersa, los 4 puntos cardinales, para buscar ese santo grial que los ha deslumbrado y llenado de gracia y de paz. Evidentemente es un símbolo de la búsqueda de la gracia y de la perfección espiritual. En época tenemos este ciclo, el amor cortés, y en el arte, el románico. Es esa época. Es esa época, ¿no es cierto? Un arte oscuro, cerrado, lleno de una simbología que hoy es dificultosa de leer, pero sumamente apasionante. Pero así muy espiritual. Es tremendamente espiritual. Un gran periodo de monasterios y las puertas abiertas hacia la cruzada. El mundo de los caballeros es el del poder político fragmentado y sostenido mediante la lucha, que es muchas veces cuerpo a cuerpo. Pero cambian las tecnologías y con ellas las posibilidades y necesidades. ¿En qué deviene entonces la caballerosidad? Este mundo de caballeros, de damas, de armaduras, de la pelea a caballo, cambia sustancialmente a partir del XIV y del siglo XIV y XV. O sea, la Guerra de los 100 años, que es la guerra entre Inglaterra y Francia y que va a abarcar otros estados, cambia ¿por qué? Porque la caballería era demasiado pesada, porque aparecieron los arqueros que le van a dar una nueva forma de batalla, un dinamismo. Los caballeros no eran arqueros, sino que era gente del común los que utilizaban el arco. Y sobre todo se termina de cambiar cuando aparece y se empieza a implementar la pólvora. La pólvora destruye el castillo. Los cimientos, las primeras pólvoras se ponían, los primeros bagajes de pólvora se ponían en el cimiento del castillo para hacer colapsar la muralla. Entonces, ¿qué hacemos con ese caballero educado en las lides, digamos, a caballo, con la armadura, con el cuerpo a cuerpo, cuando la pólvora lo cambia absolutamente todo? Ahí va a tener que reinventarse la caballería. Y la nobleza en general, ¿no es cierto? La nobleza en general. Si siempre en el caballero hubo una doble vertiente guerrera y cortesana, ahora se acentúa la segunda, la cortesana, a expensas, pero es la época en que aparece el famoso tratado de Baltasar de Castiglione, el cortillano, ¿no? El cortesano, porque las funciones, también un poco de la mano del creciente centralismo real que va despojando un poco a la vieja nobleza de sus funciones feudales, el viejo caballero, el viejo señor feudal, se convierte cada vez más en un cortesano del rey, en un consejero del rey, más sedentario, más letrado también. Exactamente. ¿no? Hay universidades que también compiten. Y aunque no sean los que vayan a las universidades, son cultos, tienen enormes bibliotecas. Sí, el Marqués de Santillana. El Marqués de Santillana tiene una biblioteca maravillosa. Hoy hablábamos de Álvaro de Luna, que fue prácticamente el ideólogo de Juan II de Castilla, de esa necesidad de centralizar el poder real a partir del sometimiento de parte de la nobleza. Él escribe un libro que se llama Las claras y virtuosas mujeres, que es
sacando, digamos, tomando las principales mujeres de la historia y dándole un matiz digamos, de enorme valor. Es interesante cómo cuando en Europa se da este fenómeno que en cierto modo atenta contra los viejos ideales heroicos de la caballería guerrera, en el dominio hispánico hay un canal por donde esos viejos ideales sobreviven, que es la conquista y colonización de América. Porque, por más que se hacen con armas de fuego, naturalmente, sí, pero allí, no digo que todos, porque ya sabemos que la conquista de América es un fenómeno muy complejo donde hubo actitudes de toda índole, algunas muy viles, por supuesto. Pero había muchos conquistadores y colonizadores de América que eran lectores de libros de caballerías. Esto está atestiguado, incluso está en las listas de embarque, y que tomaban ese ideal como un modelo. Porque en el fondo ellos sentían que llegaban a un lugar desconocido, de una naturaleza exuberante, con culturas absolutamente ajenas, con animales y plantas totalmente desconocidos que les parecían cosa de magia, y constantemente están refiriendo esas realidades que encuentran a las magias y maravillas de los libros de caballerías, de esas ficciones caballerescas de las que hablábamos. Y ellos mismos entienden que su labor de conquista y colonización y evangelización del nuevo territorio es un poco una empresa tan absolutamente desmedida y heroica en grado extremo como la que acometían los caballeros literarios contra esos monstruos y contra esas maravillas o magias de los libros. Una nueva cruzada, pero también en términos de maravilla. ¿Qué sentido tiene la maravilla dentro de la caballería? ¿Qué simboliza? Eso viene de los viejos sustratos míticos célticos que hemos visto, pero también se mixtura con esa otra categoría de lo sobrenatural medieval, que es lo milagroso, lo maravilloso y lo milagroso, a través de la leyenda del Grial, ¿no? Entonces, eso es lo que aporta a estas narraciones la simbolización o la manifestación de lo imponderable, de aquello que el hombre no puede calcular, no puede prever. Ese es el símbolo de lo maravilloso. Exactamente. El mundo no es mensurable por completo ni controlable por completo por el hombre. El hombre tiene que estar dispuesto a lo que le venga dado sin que lo pueda prever. Ese es el verdadero sentido de la palabra aventura. Aventura viene del latín adventurus, que es un participio futuro, es lo que viene, lo que nos viene de manera imprevista. Y una buena formación humana es aquella que nos prepara para poder recibir eso, no pretender entenderlo, pero sí acogerlo y poder utilizarlo en nuestro provecho. O sea, eso sería maravilloso como filosofía de vida. Y es una ayer, filosofía. Hoy y siempre. Exactamente, ¿no? ¿Eso proviene de un orden de la naturaleza o una conciencia del orden de lo divino? ¿Eso que ha de venirme? ¿Es un designio divino? Es que no hay contradicción, porque los designios divinos se sirven de la naturaleza para manifestarse, ¿verdad? Y la naturaleza es la mostración del poder de lo divino. Exactamente. Además, con una libertad muy grande, porque en estas narraciones no está presente el orden cristiano institucional. No aparece prácticamente el orden sagrado, no aparece el Papa, no aparecen obispos, aparecen hombres espirituales cristianos, netamente cristianos, pero no bajo el control institucional de la Iglesia. Es muy curioso. Hombres santos. Hombres santos, ermitaños, ¿no? Que son inequívocamente cristianos, ¿no? Pero lo sobrenatural se manifiesta de una manera mucho más libre que el milagro institucional sancionado por la Iglesia. Es a través de esta maravilla que reconoce también esa mixtura con lo mítico precristiano, lo cual le da una riqueza
¿Cuáles serían los grandes héroes? Bueno, hablamos de Lancelot, hablamos de Arturo. Esos son los modelos, ¿no? Los modelos, Claro, los modelos. Ahora, ¿Cómo aplicamos eso? la caballería castellana es un poco diferente, porque esas obras artúricas tienen en el fondo una cosmovisión bastante fatalista que heredan de la mitología céltica. La historia de Arturo termina con una catástrofe, ¿no? La batalla de Salisbury, donde toda esa caballería de la tabla redonda se pierde. En cambio, la caballeresca castellana toma, es más romana, es más virgiliana, cree en una misión histórica de la caballería un poco como creía Virgilio en Augusto, ¿no? Y el gran caballero que opera esa transformación es Amadís de Gaula. Amadís de Gaula es el gran caballero, que además es un libro que tuvo éxito en toda Europa, se tradujo, hasta al hebreo se tradujo. Ya en su época. Ya en su época, en el siglo XVI. Es un poco más tardía y es naturalmente el caballero que va a servir de modelo al más querible de todos, aunque es un caballero, diríamos nosotros en porteño, trucho, que es Don Quijote, ¿verdad? El Quijote de la Mancha es el hidalgo caballero al que Miguel de Cervantes Saavedra dio vida a inicios del siglo XVII. Es un caballero trucho, pero es el mejor caballero de todos, porque es un poco el que cierra magistralmente el ciclo de la literatura caballeresca a través de la ejecución de lo que suele ser el cierre natural de todos los procesos artísticos, que es su parodia, ¿no? Don Quijote es precisamente un viejo hidalgo pobre que no puede asimilar que haya armas de fuego, lo que decía Cecilia. El mundo caballeresco terminó. El mundo caballeresco terminó. Y al terminar eso, han terminado los viejos valores también. Porque ¿qué es eso de batirse a la distancia? No, eso claro. Conspira contra la virtud de la valentía, la virtud del arrojo, la virtud caballeresca por esencia. No requiere tampoco de las destrezas guerreras que el caballero tenía que tener. Entonces Don Quijote extemporáneamente quiere resucitar todo eso en un mundo que evidentemente ya está muy alejado de todo eso y por eso se produce el choque. Pero lo extraordinario de Cervantes es que Cervantes se burla de la manera particular que tiene Don Quijote de querer revivir esos viejos ideales, imitando a los caballeros ya desaparecidos. Pero no se burla de los ideales en sí. Al contrario, a través de esa risa y de esa comicidad los postula. Lo que dice Cervantes es, Don Quijote está equivocado en la manera en que pretende revivirlos, pero no en querer revivirlos. Hay que encontrar la manera moderna de revivirlos. Y con semejante acompañante Sancho, que es justamente el contrapeso de la conciencia de lo real, que es como dirá Unamuno más adelante cuando recrea el Quijote, es el mejor alumno de Don Quijote. Lo baja. Porque Sancho, al cabo de la novela, ha aprendido los ideales de Don Quijote, pero está en condiciones de aplicarlos de una manera sensata, ¿no? Y no anacrónica. Aún hoy nosotros tenemos ideales como el Quijote. Claro. Aún hoy peleamos por cosas... Una quijotada. Exactamente. Claro, la expresión, por cosas que tienen que ver, que tal vez sean absolutamente fuera de sistema y que peleamos por determinados valores, peleamos por cosas que se mantienen en el tiempo. ¿Cómo hay valores universales y que tienen que ver con la condición
humana occidental, digamos. Pero ¿no? la obligación de cada generación es justamente encontrar de qué manera esos valores inmutables pueden fructificar en la época que le tocó vivir a esa generación. Porque lo demás es ser reaccionario. Y eso, ¿qué es lo que es Don Quijote, pobre? No encuentra la manera de hacer revivir esos valores válidos, ¿no?, en su tiempo. O sea, lo que tendríamos que ser es Sancho y no Don Quijote. Tendríamos que ser una mezcla de las dos cosas también, porque Sancho a veces también está demasiado atado a lo concreto, ¿no? Le falta un poco de luces. Uno por demasía y el otro por defecto. No, bueno, o sea, sobre todo los románticos alemanes han estudiado mucho el Quijote así como una especie de alegoría de las dos mitades del alma, ¿no? La que mira lo alto, como en el cuadro Rafael, la escuela de Atenas, ¿no? Platón que señala arriba y Aristóteles abajo. Bueno, esas dos dimensiones que marcan el equilibrio de lo humano, porque en el fondo somos ambas cosas, somos mundo y Dios, ¿no?, en una perspectiva cristiana, tenemos que tenerlas siempre presentes, ambas dimensiones, ¿no? Y esa pareja inmortal, de alguna manera, nos simboliza eso, ¿no? Fue en Europa, durante la Edad Media, donde nacieron los jardines. El espacio intramuros era escaso y el jardín de la casa se encontraba en lo más profundo de la residencia. Algunos tenían un huerto o un gallinero para proveer a la familia. Los huertos se propagaron en el paisaje agrario medieval desde Islandia y hasta las costas mediterráneas. Las plantas diferían según las tradiciones y los paladares de las distintas regiones. Un huerto adecuado en el Imperio Franco de Carlomagno debía contar con diferentes tipos de hierbas, frutas, frutos secos y verduras. Los castillos y los monasterios medievales contaban con espaciosos jardines, donde los arbustos creaban recorridos o laberintos, a la vez que pequeños sitios de recogimiento y de descanso. Si había jardines, había también fuentes, árboles frutales y especies medicinales y aromáticas que atraían a las abejas que eran cuidadosamente atendidas. En los claustros monásticos, el jardín central era la conexión entre el cielo y la tierra, a la vez que, por ser un jardín cerrado e inaccesible, representaba al vientre de María, así como también al jardín del Edén. Los monjes y los clérigos errantes importaron de sus viajes plantas para los huertos de sus propios monasterios y para los jardines de los vicarios locales. De allí pasaban a los campesinos. En el siglo XI, los normandos descubrieron los jardines árabes en el sur de Italia y Sicilia y trajeron nuevos árboles como el pistacho o también los cítricos y nuevas verduras como la berenjena y la espinaca. El cultivo de estas frutas y verduras se basaba en un ingenioso uso del agua que los árabes habían adoptado de la antigua tradición persa para el riego, construyendo canales, acequias y fuentes de agua. Las primeras referencias a los jardines ornamentales vienen de los cruzados en los siglos XII y XIII, quienes experimentaron esta cultura en los jardines en Oriente Medio, Sicilia y Andalucía. En el siglo XIII, San Alberto Magno escribió un libro llamado De Vegetabilibus et Plantis, en el que recopiló una gran cantidad de herbarios y donde incluyó una descripción de un jardín de recreo con césped verde. Los jardines señoriales eran usados para fiestas, banquetes y hasta para espectáculos juglarescos, naciendo dos de las largas tradiciones en cuanto a la jardinería se refiere: el jardín francés y el jardín inglés. Según cuál fuese su uso, el jardín medieval llenó de encanto las ilustraciones y los textos, como emblema de belleza, solaz, evocación paradisíaca y elegancia.